¿Ya viste? Sí. Ahora sí. Ok, estamos. Entonces, vamos a iniciar con nuestra presentación de nuestro informe. En este caso voy a dejar a Sarita, profesor, que ella va a hablar con respecto a lo que es características generales de los test. Todo tuyo, Sara. Buenos días, compañeros. Ana Angelina, Josué. A mí me tocó hablarles acerca de las características generales sobre los test psicológicos. Como bien sabemos, los test psicológicos son herramientas que, como todo psicólogo, tenemos que tener presentes para el uso de diferentes, para poder extraer información del campo en el que nos vayamos a desarrollar, para poder entender mejor la psiquis del individuo y poder entender lo que nos interesa con estos tests. Dentro de estos test psicológicos tenemos la clasificación de dos grandes grupos. Entre ellos tenemos los nomotéticos. Los test nomotéticos nos dicen que se basan en el grupo normativo y utilizan las puntuaciones directas para convertirlas por medio de las tablas de baremo. En este caso estamos hablando de lo que son los test psicométricos. Son puntuaciones directas, como les explicaba, y a esto se le denominan pues, de esta manera, test psicométricos. Generalmente en cada país los tests que usualmente se utilizan son Bender, 16FP, EPQR, la escala, los inventarios de personalidad, las escalas de ansiedad, depresión, entre otros. Algunos han adquirido los más precisos para la evaluación en lo que es el ámbito forense. Sin embargo, la baremación puede no adaptarse al contexto de cada país. Luego tenemos lo que son los test ideográficos. Estos evalúan al individuo como a un ser único y son de características subjetivas porque estos tests se basan en la interpretación del teórico que evalúa respecto a los criterios del manual que usen en lo que es el ámbito forense. El fundamento teórico de todo se basan en lo que es el psicoanálisis. Entre los test encontramos frecuentemente el test de la familia, el test del árbol, el de la figura humana, el de la persona bajo la lluvia, el test del árbol, ya se los había mencionado, el TAT, el CAT. En el ámbito forense, el más frecuente nos encontramos con el test de Rorschach, que está basado en lo que son las figuras como manchas. Dentro de las características, pues eso es lo que les trataba de explicar un poco. Les dejo a Ana Angelina. Ok, Ana. Bueno. Por su participación, Anita, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, profe Sara, Josué. Yo les voy a hablar sobre lo que son los instrumentos en sí de la evaluación judicial. Dentro de los instrumentos que tenemos está la observación directa y registro de la conducta. Las escalas de calificación o de estimación, en esta parte es más que todo la parte de la observación, ¿verdad? Del sujeto al que estamos evaluando. Los test objetivos son, estos no se pueden fingir, ¿verdad? Ni manipular para nada. La información que nos arroje va directo y eso es lo que nos va a reflejar a nosotros al momento de dar un diagnóstico. Las técnicas proyectivas, en esta parte no existe una estructura clara y significativa de lo que se le pide al individuo, ¿verdad? En los test, los inventarios y los cuestionarios, como los que nos mencionaba Sara, estos son autoaplicados.
pero no tenemos en sí la seguridad de que el sujeto exprese la verdad en ello, ¿verdad? Puede ocultar información, puede engañarnos, manipularnos, ¿verdad? De esa manera. Entonces, con ese no tenemos la seguridad de poder decir, está diciéndome la verdad, porque se autoevalúan. En el estudio de los inventarios autobiográficos y de los documentos personales, en este estudio podemos encontrar lo que es el registro de la conducta pasada, ¿verdad? Lo que son los antecedentes del evaluado. Y dentro de los test psicométricos, que ya los mencionaba Sara, el test del inventario de la personalidad, el 16PF, Bender, la escala de ansiedad, estos sirven para representar los hábitos del pensamiento del individuo. Dentro de la fase de la peritación tenemos la fase 4. En esta fase tenemos que tener muy en cuenta el objetivo de la aplicación, el objetivo del trabajo de nosotros como forenses, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pide el juez? ¿Qué es lo que qué quiere saber? ¿Para qué quiere esa información que está solicitándonos? Y eso tenemos que tener muy en cuenta porque ese sería nuestro objetivo, ¿verdad? Para darle respuesta a lo que el juez nos está solicitando. Al momento que vamos recopilando la información, que vamos a entregar nuestro informe, tenemos que tener muy presente lo que el juez necesita, la información, el aporte que nosotros le vamos a dar, ¿verdad? En cuanto a lo que es los resultados o un diagnóstico que podamos determinar en un sujeto al momento que estamos evaluando en la aplicación de algún test psicológico. Ahora continuamos con Josué. Bien, gracias Sarita, gracias Ana Angelina Ruiz. Buenos días a las dos chicas. Buenos días, profesor. Bueno, a mí me corresponde hablar lo que es evaluación de las áreas específicas relacionadas con la conducta criminal. Pues creo que con esto de la evaluación psicológica lo que se pretende evaluar es un aspecto importante que habla el libro de psicología criminal. Dice que se evalúa la parte biológica, la parte conductual, personal del individuo y el sistema social y ambiental en que el individuo se haya desarrollado o se haya desenvuelto durante prácticamente su vida hasta el momento en que haya llegado a realizar el hecho que lo está imputando como un criminal. Creo que hay áreas específicas dentro de la parte conductual que nosotros las podemos observar, que para eso están los test que ustedes, chicas, ya mencionaban, pues, que son algunos son objetivos y los otros son subjetivos, y creo que dentro de esos objetivos, pues, lo que nos ayudan es poder encontrar o llegar a hacer una ejecución completa sobre lo que piensa, sobre lo que está experimentando el individuo, lo que piensa y lo que siente. Entonces, podemos decir que dentro, por ejemplo, un tipo que ha sido o está siendo enjuiciado por abuso sexual a menores, podríamos encontrar dentro de sus características que es una persona irresponsable, una de sus características. Podríamos decir que es una persona que es consumidor consuetudinario puede ser una droga como el alcohol o droga psicotrópica, podría tener una baja capacidad de remordimiento ante lo sucedido, ante lo que hizo, lo que practicó, y podríamos decir que es un mentiroso patológico, hay una manipulación de la conducta, hay una conducta sexual promiscua, y hay falta de empatía. Entonces, ¿cómo podemos llegar a deducir que este individuo, este criminal, tiene cada una de esas características que acabo de mencionar?
dice que Fernández Ballestero, él menciona de que la evaluación psicológica dice que se ocupa del estudio científico del comportamiento de un sujeto con el fin de describir, clasificar, predecir, en su caso, explicar y controlar la conducta o tal conducta de ese individuo. Entonces podríamos decir que nosotros como psicólogos forenses estamos para describir, que es lo que acabo de hacer ahorita. Mencioné algunas de las características en el caso del abuso sexual. Yo lo que estoy haciendo es describiendo la información que yo estoy encontrando sobre el individuo. Entonces, podríamos también decir que en la parte, podríamos detectar en la parte social, donde el individuo, cómo se ha desenvuelto en su parte social, cómo ha sido la parte ambiental donde él ha vivido. Una de las cosas importantes que vemos dentro de estos individuos criminales es que la mayoría de ellos vienen de familias disfuncionales, no vienen de una familia con principios, con valores, no vienen de una familia donde hay empatía, donde hay amor, hay respeto, sino que la mayoría de ellos se han desenvuelto en un ambiente hostil, en un ambiente donde se han desarrollado con gritos, con palabras obscenas, con adicciones, rodeado de adicciones por los papás, por familiares cercanos a ellos, personas que tienen una escolaridad muy baja. No son personas que ni siquiera han terminado la secundaria de colegio, se quedan con la primaria, incluso unos ni siquiera llegan a terminar lo que es la primaria. Entonces podemos ver que el ambiente de ellos es un ambiente muy hostil, familias violentas, donde desde niños ellos han sido prácticamente criados en lo que es el golpe y la patada, como decimos en el buen nicaragüense. Y eso los ha llevado a desarrollar una patología en aspecto mental, en decir, yo no me dejo de tal fulano de tal porque mi papá, mi mamá me ha dicho que si yo me dejo, yo soy en el buen nicaragüense un pendejo. Entonces ya el niño con ese pensamiento de desquitarse, de agredir a otra persona, podría llegar a una función más adelante en su vida a lo que es cometer un asesinato, como el caso de la historia de un hombre nicaragüense que mató a una joven costarricense antier o en esta semana pasada y ocultó el asesinato de la muchacha y la familia buscando a la muchacha y no la encontraban por todos lados y el asesino estaba a la par de la casa de donde ocurrió el homicidio. Y él andaba prácticamente para arriba y para abajo, caminando tranquilo, hablando tranquilo, incluso hablaba hasta con la familia. Hasta que llegó un momento en que me imagino que la presión era tanta, porque como son personas que son mentirosos patológicos, en un momento llega a soltar la sopa, ya no puede tanto retener lo que es la información. Entonces llegó un momento que este tipo soltó la información de que él había matado, y lo que me llamó más la atención es que él en su interrogatorio, lo que él dijo fue que la había matado porque tenía un aspecto amoroso hacia la muchacha, o sea, él sentía un enamoramiento patológico hacia la muchacha, entonces la terminó matando, quitándole la vida a una joven. Entonces, pues, creo que en esto de la evaluación psicológica como forense nos corresponde o nos lleva a tener, como bien decía el profesor en una de las videoconferencias que nos ha impartido, que esto es una parte muy esencial y a la vez es como una parte complicada en llegar a tener esa parte como psicólogo, no desarrollar ese sesgo lógico, sino tener ese fundamento científico, teórico, práctico, donde podamos decir el individuo es imputable, no imputable, o puede ser reinsertable o no reinsertable en la sociedad. También podemos decir que dentro de las principales
instrumentos que podemos tener de evaluación psicológica, podemos encontrar lo que es las escalas de calificación o de estimación, que nos van a permitir fundamentalmente la opinión de los demás y lo que es la escala de la observación. Podemos tener los test objetivos como mencionaron mis compañeras, podemos tener las técnicas proyectivas, podemos tener lo que son los inventarios y cuestionarios, porque cuando el psicólogo empieza, él entra en un aspecto subjetivo. Y él, durante la entrevista, él va despejando dudas y por eso están estos tipos de test que nos ayudan a corroborar lo que nosotros tenemos y con la ayuda del DSM-4 detectar si hay una psicopatía en aquel individuo. Entonces, creo que es interesante esto de la evaluación de la área específica. Por ejemplo, hay tantos casos como son los homicidios, lo que son los divorcios, problemas de trabajo, acoso laboral. Podríamos entrar también en lo que es problema intrafamiliar o violencia intrafamiliar. Podríamos entrar también en lo que es ¿cómo se llama eso? Lo que es la cautela de niños que puedan quedar con el abuelo, con el papá o solo con la mamá. Ver todas esas partes, si es indicado que el niño pueda quedarse con la mamá o con el abuelo o con cualquiera de la familia. Entonces, eso es por mi parte, mi presentación. Vamos a dejar al profesor si tiene alguna pregunta que hacernos para ir buscando cómo finalizar esta videoconferencia. Observaciones generales, no me pusieron los esquemas. Me quedé esperando los esquemas. Profesor, eso esquema, profesor, ahí sí nos ha agarrado compartir la computadora, toda esa parte. Acuérdense que ahorita estamos en lo que es prueba y error o ensayo y error. Es primera vez que estamos nosotros con esto y estamos aprendiendo prácticamente. Que tal vez para la próxima ya vamos a traer un poco más de conocimiento y ahí la vamos a hacer más detallada la situación. Okay. Yo estoy creando la carpeta, profe, de hecho, para subírsela, pero no he podido copiar y pegar la manera de cómo hacerlo. Eso es lo que me está matando pasado en eso de que terminamos la clase. Si lo hacen en carpeta, nunca va a subir al aula virtual. Tienen que hacerlo en un PDF o en un Word. En Word, entonces lo vamos a hacer, es más fácil. Sí, porque si Porque lo en suben PDF se en me carpeta, complica. No va en carpeta no lo arriba. pueden hacer. Yo ayer intenté subir unas carpetas de la clase que acabo de terminar con Angelina y ¿Alguna no subieron sugerencia, adelante. profesor, que tenga Me con toca hacer respecto a lo que Entonces, pusimos? Queja, incógnita, pleito. incógnita. dudas, le aclaramos todas tus dudas. Ese está como Esquema, una ¿verdad? brujería, vos, Angelina. No, Como unos chamanes. pues en general me parece que no tengo preguntas porque en general lo han abordado bastante bien. Considero de que los cuatro, bueno, los tres, yo estoy viendo 4 cuadros, estoy diciendo, los tres han abordado los temas de forma específica, cumpliendo el objetivo que era identificar cómo era el proceso y cuál es la utilidad de los test dentro de la evaluación forense. Ya vemos de que la psicología forense se auxilia de la psicología clínica utilizando esas técnicas y métodos, porque esto es meramente clínico, pero estas herramientas a nosotros nos sirven para medir inteligencia, para medir más que todo personalidad, ver tipo de trastorno, pero algunas cosas que les voy a ir sugiriendo para futuro, ya ustedes tienen nota en exposición, solo me falta el esquema. Empiezan a trabajar con el DSM-5, porque ya el 4 ya está un poco desfasado, ya llevamos 6 años de desfase, y hay trastornos que ya no existen y no pueden quedarse ustedes hablando como dinosaurios. Es como que evaluemos con el DSM-3, no podemos caer en esa parte de ahí. Ustedes se están formando como profesionales y van a terminar, creo que el año que viene, si Dios quiere, ya este es su 4.º año, ¿no? Sí. Así es. Entonces, estamos hablando de que el año que viene ustedes ya podrían estar ostentando un título del MINSA, un título de la universidad, de graduarse y todo, pero
el consejo general que siempre les digo a los muchachos, no se queden ya con bibliografía vieja, traten de irse actualizando e ir buscando los criterios científicos de cada cosa. Ahora, aquí la Angelina, experta en aplicar test psicológico y de proyección psicológica. ¿Crees vos, Angelina, de que todo lo que has visto en medición 2, vamos a ver si es cierto, funciona para forense? Ujú. ¿Puede ser aplicable en forense? En medición 2, sí, profe, porque allí dentro de eso, como hablaba Sara, están el test bajo la lluvia, el test del árbol, el test de la figura humana. Entonces, sí, se pueden aplicar. Se pueden aplicar y eso va a ir dependiendo. Los test psicométricos, Ana, que Déjenme ver. son principalmente usados en lo que es forense. Sí, son psicométricos y los proyectivos que son muy Sí. utilizados. Espérame, solo contesto un Profesor, mensaje aquí. Ajá. profe, esto con lo que es los sesgos Ajá. del psicólogo, del entrevistador, bueno, en el aspecto personal, yo no me miro como un psicólogo forense. No pienso llegar a lo que es desenvolverme en esta área porque lo miro como muy complicada y estar frente a un individuo que ha matado a sangre fría, ha violado a una anciana, a un niño, una niña, y dejar todos esos prejuicios a un lado. Al menos yo no comparto esa idea de estar frente a un tipo porque simplemente lo refundiría en la Lo cárcel. matás. Dejaría todo criterio psicológico, lo mato completamente ahí. Entonces, Ahí van a pero necesitar otro psicólogo forense para Josué. Así es. No, lo vamos a mandar a que se dé una vuelta con la licenciada Chamorro para que reciba orientación psicológica. psicólogo, psiquiatra y hasta un chamán, creo yo. No, psiquiatra. Mira, Josué, Y hasta puede ser que ustedes no se vean como forense. Y eso es bueno que lo hayas dicho porque en realidad la psicología forense no es simplemente ver el criminal o abordar el caso. De todas formas, el forense te lo va a recetar cuando estés en la parte clínica y te va a tocar ver a uno o al otro. Entonces, es mejor que te vayas preparando para lo que viene a que cuando te agarres ahí ve al paciente te quedes tieso. Porque yo no soy forense, no ejerzo la psicología forense a razón de que no estoy trabajando por el Instituto de Medicina Legal. Pero me ha tocado hacer tratamiento de casos de forense, porque el forense es rápido, te lo cruza al clínico. Entonces, a través de la evaluación del forense, el forense se queda su evaluación y a vos te toca reconstruir todito el caso, cuando estás en la parte clínica. A menos que te quieras dedicar a lo educativo, que te toca aplicar psicología forense, porque te toca investigar también las conductas psicopatológicas de la familia, así que no te escapas. sí, pero Es por lo ello. que yo voy, a lo que yo voy no es estar directamente con el tipo, sino todo lo que está en el libro lo puedo aplicar en la clínica, porque es obvio, no me puedo absolver de eso, pero no estar directamente trabajando con este tipo de personas. No me veo, Ahora, sinceramente no me veo. yo hice lo mismo y al final de cuentas me puedo entrevistar a cierta persona que me revolvió el estómago cuando estaba entrevistándola, pero bueno, y cuando estábamos hablando. Pero a pesar de eso, me tocó atenderlo, fue en la parte clínica, me dijo un montón de cosas que no puedo decirle a ustedes, cosas que lamentablemente si yo se las digo a ustedes llorarían, y la persona que estaba a la par mía, permítanme, se me fue. La persona que estaba a la par mía, porque yo estaba haciendo turno con otra colega, le iba a tocar evaluar a esa persona. ¿Y qué pasó con ese caso? De que yo le dije, no, déjamelo, yo conozco un poquito mejor el caso. Supuestamente llegaba por trastorno de transporte traumático. Ok, lo voy a trabajar yo. Dije. Ya había estado en una sesión con el señor, lo continué atendiendo, pues me aventé, porque le tocaba el sitio el día que yo estaba, y lo atendí. Ya cuando entramos en detalles más pesados, me dijo cosas que
Nos vamos a quedar sin tiempo, profesor. Ya dice que estamos sobre el 10 minutos. límite. Sí. Entonces, solo para terminar, me dijo cosas de que lamentablemente no se las puedo decir a ustedes, pero sí me revolvieron el estómago. Pero me tocó actuar como psicólogo ahí. Y no me tocó decirle nada ofensivo porque primero están nuestros principios éticos. Recuerden que la ética profesional se aplica en las áreas en las que esté, sea forense, sea clínico, sea educativo, sea laboral. Siempre se aplica la ética. Y ustedes como psicólogos tienen que desarrollar, bueno, como estudiantes de psicología, tienen que ir desarrollando lo que es la inteligencia emocional. Saber cómo van a actuar y dónde van a actuar y con qué van a actuar. Que es difícil tenerla, sí es difícil, porque no se gana el día a la noche, sino que hay que ir practicando y que ir teniendo ciertas cosas, pero esta parte de la evaluación nos va a dar a nosotros pautas para poder ir desarrollándonos prácticamente en nuestro oficio. Si ustedes se autolimitan, van a tener problemas posteriores, porque, pongámosle, siempre existe cierto morbo, y no por ver cuestiones sexuales, sino de que cuando ocurren ciertos crímenes nosotros queremos ir más allá de la noticia, queremos saber el final de la noticia, queremos saber cuánto tiempo va a tener el criminal encerrado. Eso es un morbo social que tenemos y que también se evalúa dentro de la psicología forense y también de la psicología social. ¿Podemos tomar elementos de la psicología forense en la evaluación? Sí, dependiendo qué área, como ustedes lo deciden. Porque no es simplemente el criminal, sino también la víctima, ver también al testigo, qué es lo que está diciendo, cómo se está definiendo, y más que todo ubicarnos en el contexto de la evaluación. Si ven, bueno, no tengo más que agregarle en ese aspecto, y me parece de que han consolidado bastante bien el objetivo de la unidad, porque han reflexionado, han leído, se han documentado, se nota que leyeron las pautas teóricas que les dejé el domingo, en especial Sara, pero como les decía entre semana, yo les dejé los libros de referencia, y en los libros de referencia les aparecen mucho más campos, mucho más áreas de intervención, mucho más áreas de expresarse, pero como les digo, la psicología forense no es una cosa de que nos podamos quedar quietos en un punto, sino que al igual que la psicología, tenemos puntos para evaluar conductas y procesos mentales, pero dentro del área jurídico criminal. Pues bien, felicitarlo. De exposición tienen 9 los 3. Ya los tengo anotados, pero necesito que me suban el video al foro. Vamos a ver los comentarios de sus compañeros después, porque lo tienen que hacer. ¿Cuánto valía la presentación, profe? 10. ¿La video? 10. 10. Y le pensé que iba a poner los 10, qué bárbaro. No, 9, me da 9 esquemas. Me hubiera puesto los esquemas y te los pongo. Pero Es que, bueno, vamos a practicar más vamos a ir descubriendo en el camino cómo es. Vamos a ir viendo. Por eso les dije, tutoriales en YouTube. Diga, Angelina. Ya le enviamos, profe, en un momentito los esquemas, para que nos ponga ese punto. Dale, pues. Vamos a ver eso, pues. Bueno, nos Todos vemos. los esquemas, profesor, es en un solo trabajo, ¿verdad? O sea, lo de los 3, un solo trabajo, lo unimos y se lo enviamos a su correo y a la aula virtual. Sí, correcto. El correo es por respaldo. Okay, entonces, chao, bambina. Adiós. Adiós. Chao, bambino. Adiós, profe.